Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos una vez más a esta emisión de Filosofía en el Ágora. Pues les recordamos, por supuesto, este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Y hoy estamos muy contentos porque estamos retomando ya en este nuevo año, en el 2021, este programa tan apreciado por todo el público del Ágora de la Ciudad, que es precisamente Filosofía en el Ágora. Y bueno, estamos con casa llena aquí. Yo quiero darle la más cordial bienvenida aquí a los filósofos Enrique Sánchez Ballesteros, Luis Capistrán y Ricardo Paredes. Compañeros, amigos, bienvenidos todos. Gracias. Gracias, Gustavo. Aprovechamos también para mandarle ahí un saludo a nuestro querido amigo Marcelino Arias Sandy, que por cuestiones de fuerza mayor hoy no nos puede acompañar, pero que esperamos que pronto se reincorpore aquí a esta mesa, porque siempre son muy puntuales sus comentarios y es parte fundamental de este programa, ¿verdad? Entonces, hoy banquetes del cuerpo y del espíritu, si lo he mencionado bien, un tema interesantísimo que ya estarán aquí desarrollando nuestros compañeros en la mesa. Y ya sin más, pues yo quiero dejarle el lugar a Enrique Sánchez Ballesteros para iniciar con esta sesión de Filosofía en el Ágora. Bienvenidos, Enrique. Bien, Gustavo, pues muchas gracias. Gracias a todo el público que nos sigue, ¿no? En este nuevo año, con un nuevo, digámoslo así, una nueva etapa del Ágora. Cada año hacemos sesiones y en este año, pues no fue la excepción. Estamos comenzando, por así decir, esta temporada del Ágora. Justamente, pues al doctor Marcelino se le atravesó ahí un inconveniente. No obstante, pues aquí estamos tratando de cubrirlo, ¿no? Yo también he formado parte importante del Ágora, no obstante, pues Marcelino, el doctor Marcelino es el que está a cargo con mayor frecuencia. Y pues bueno, sin más, vamos a tratar de abordar el tema de hoy, banquete del cuerpo y del espíritu. Un nombre así de raro, ¿con qué podríamos ligarlo? Pues bueno, con algo tan simple y tan sencillo, pero es una realidad patente y es una realidad cotidiana como la comida. El tema de hoy va a ser la comida, ¿no? Uno, al hablar de comida, enseguida nos suena la especialización y enseguida enfocamos, bueno, los que hablan de comida son los gastrónomos o los de las artes culinarias. Pues no, señores, justamente la comida, como una realidad cotidiana que nosotros tenemos, puede ser abordada desde diferentes frentes, desde un aspecto cultural, desde un aspecto literario, desde un aspecto filosófico, desde un aspecto sociológico. La comida, pues, es básicamente, en el sentido biológico, una necesidad para el hombre, es aquel sostén, ¿no? Aquel insumo que el hombre obtiene para agarrar energías y continuar como una entidad biológica que es, ¿no? Nosotros como seres biológicos necesitamos una serie de sustancias que se encuentran contenidas en los alimentos. Nosotros ingerimos alimentos para justamente mantenernos como una entidad biológica. No obstante, la comida no se agota ahí. La comida, hablando en un sentido social, es un ritual para los hombres. ¿Por qué es un ritual para los hombres? Pues bueno, lo hacemos 3 veces al día, lo hacemos en una mesa, lo hacemos a veces solos, a veces lo hacemos con amigos, ¿no? A veces lo hacemos con conocidos, a veces lo hacemos con la persona que nos gusta o con nuestra pareja. Entonces, bueno, la comida también se presta a un ritual. No obstante, la reflexión sobre la comida no se agota ahí. La misma elaboración de la comida es todo un arte, ¿no? Cómo mezclar los sabores, cómo medir las cocciones, los tiempos, cómo mezclar los ingredientes. Entonces podríamos decir que es toda una alquimia ahí, la situación de la gastronomía, ¿no? Pero el cuento no acaba ahí, ¿no? También resulta que contemporáneamente vemos cómo emplean diferentes técnicas y tecnologías, ¿no? En el uso de la comida. Hoy en día hay algunos alimentos que se preparan con nitrógeno líquido, ¿no? Hay algunos alimentos que se preparan mediados con alguna especie de instrumento muy específico. Entonces ahí vemos cómo la técnica también tiene injerencia en el desarrollo de la comida. Entonces, bueno, la comida como una realidad para el ser humano, pues puede ser abordada desde muchos aspectos. ¿Qué podríamos decir desde la filosofía sobre la comida? Que es un poco donde nos queremos enfocar hoy. Bueno, yo en específico, sobre todo por mi formación,
Yo creo que la comida y la alimentación en general, pues es un fenómeno estético, ¿sí? La estética en la filosofía trata acerca de las sensaciones, ¿no? Las sensaciones sobre lo bello, lo feo, lo agradable, lo desagradable, lo que genera placer, lo que genera displacer. Entonces la comida es un elemento que nos genera placer o agrado. En ese sentido yo considero que la comida es un factor, un objeto que puede ser pensado desde la estética. No obstante, también la alimentación, es decir, la cantidad de comida que ingerimos y el tipo de comida que ingerimos, nos provocan ciertas sensaciones corporales, ¿sí? Esas sensaciones corporales también nos generan cierto agrado o desagrado. Entonces, en ese sentido también, el producto o el resultado de lo que comemos, pues es una cuestión estética. Podemos estar conformes con cómo nos sentimos cuando comemos una comida ligera, ¿no? Que nos permite estar despiertos, y por eso también es un banquete del espíritu. El alimento es eso, alimenta el cuerpo, pero también alimenta el espíritu. O también a veces podemos comer demasiado y nos sentimos muy pesados de espíritu. Tanto es que llegamos al grado en que nos da sueño, ¿no? Nos sentimos con cierta incapacidad para pensar ágilmente, para movernos ágilmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la comida puede ser pensada desde la estética. Ahora bien, ¿por qué no ha sido pensada desde la estética? Bueno, creo que la filosofía en general, más bien la tradición filosófica, ha tenido en cada una de sus disciplinas objetos privilegiados, ¿no? No obstante, la filosofía contemporánea se ha abierto más a objetos de la cotidianidad. Es decir, la filosofía contemporánea, en un talante de pensar la inmanencia, aquello que está en el mundo, aquello que es la vida concreta, ¿no? A diferencia de la tradición filosófica que pensaba en el gran ser como Dios, ¿no? O en el gran ser como el mundo, ¿no? Que son cuestiones más generales y abstractas. Pues la filosofía contemporánea no, piensa cuestiones que están en nuestra realidad inmediata. Y yo creo que la comida en ese sentido, pues la tenemos en nuestra inmediatez, a diario, a diferentes horas, de diferentes maneras, ¿sí? Y entonces se vuelve un objeto digno de pensar desde el campo de la estética, ¿no? No obstante también, la distribución de los alimentos en el mundo podría ser pensado desde una cuestión ética y no nos despegamos desde el tema de la comida. ¿Cómo se distribuyen a nivel mundial los alimentos? ¿Qué políticas hay en torno a los alimentos en un país? Creo que en México acabamos de atravesar por ahí, no sé si esté bien o mal, eso es sujeto de discusión, ¿no? Puede discutirse, pero acabamos de atravesar una reforma, me parece, por el lado de los alimentos, donde nuestros alimentos ya procesados deben de presentar un etiquetado, ¿no? Un etiquetado que marca ahí la cantidad de calorías, de azúcares, de grasas, etcétera, etcétera, y que deja decisión a las personas para poder que sean capaces de juzgar, ¿no? Que las personas estén informadas y que sean capaces de juzgar si consumen ese alimento o no lo consumen, ¿no? Entonces, bueno, ahí también la comida se vuelve un tema de política y no una política personal, es una política pública que afecta a todo el Estado, ¿no? Que afecta a toda la sociedad. Entonces, podemos ver a la alimentación, al fenómeno alimenticio, a la comida, como un objeto estético, pero también como un objeto ético, ¿no? Cuando hablamos de la distribución de la comida y quién tiene más recursos para adquirir comida y quién no, y quién tiene acceso a ciertos alimentos y quién no, y quién tiene acceso a alimentos de calidad y quién no tiene acceso a alimentos de calidad, ¿no? Sobre esta misma línea, en el sentido práctico, con la política ocurre lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto deberían los gobiernos interferir en cómo se alimenta el pueblo? ¿Sí? ¿Qué tanto los gobiernos deben poner medidas para vigilar la alimentación del pueblo, ¿no? Y que tengan una alimentación desde ciertos parámetros médicos sana, ¿no? Porque me parece que la reforma eso es lo que incentiva, ¿no? ¿Y qué tanto no? Porque, bueno, seamos sinceros, desde una perspectiva, la alimentación que no es sana, en algún punto termina en un gasto público por el lado de la salud, ¿no? Por lo menos en aquellos gobiernos que mantienen los sistemas de salud, ¿no? Bueno, en los gobiernos cuyos sistemas de salud son privados, pues no mantienen esa carga, ¿sí? Pero en los gobiernos que sí mantienen su sistema de salud, pues sí hay un impacto, ¿no? Y ese impacto, básicamente, en la cuestión de salud se mide o es en algún sentido proporcional
a lo que consumen sus individuos y a la cantidad de ejercicio que hacen, ¿no? Porque no todo lo hace la alimentación, sobre todo cuando se trata de mantener la salud. Y pues bueno, también de manera mínima los filósofos han mantenido alguna relación con la comida y con esto cierro mi comentario para no exceder mi tiempo, en el sentido de que en algún momento en sus filosofías hay algún contacto, hablan algo de la comida, lo relacionan con la comida. No sé, tenemos en la antigüedad desde el periodo mitológico, ¿no? La comida de los dioses es la ambrosía. Justamente la ambrosía es aquel alimento delicioso que causa demasiado placer y que es ingerido por los dioses. Entonces hay un alimento especial para los dioses. Los dioses no comen cualquier cosa, comen ambrosía, ¿no? Después vendrá posteriormente Platón, y Platón, uno de sus diálogos, lleva por nombre justamente el banquete, y en un banquete la gente come y la gente bebe. Hay placer, ¿no? No obstante, Platón, como muy hijo de su época, pues ese placer que se da mediante la comida y la bebida también se combina con el diálogo. ¿Por qué? Porque solemos comentar las cosas en la comida. Nos sentamos a comer y nos sentamos a resolver ciertas cosas. Es decir, la comida también a veces se vuelve un pretexto para que nosotros los seres humanos intercambiemos información, comentemos un tema delicado. No sé, recuerdo cuando era pequeño, algunos temas delicados se hablaban en la comida, ¿no? Y sobre todo yo no quería que llegara la comida porque sabía que era la hora del regaño de mi padre, ¿no? Que si yo me había portado mal, sabía que en la comida las iba a pagar porque era el momento en que veía a mi papá y ahí me iba a decir las cosas que yo había hecho mal, ¿no? Entonces vean, ahí hay una relevancia, hay una resonancia cultural muy fuerte, ¿no? Y Platón no es ajeno a esto. Platón hace filosofía en un banquete, entonces el deleite es completo, es gastronómico y es intelectual, ¿no? Si avanzamos un poco más con la cuestión de la comida, a mí me gusta una figura muy especial en el medievo, y en el medievo tenemos a San Agustín. San Agustín en su juventud, pues él mismo lo dice, era un descarriado, ¿no? Y se dedicó a los placeres carnales en todos los aspectos, y uno de esos era la comida. Y justamente cuando él hace su conversión, una de las cosas que él relata es la cuestión de la comida, cómo cuando él entra en la vida religiosa, pues se aleja del deleite de la comida y se dedica a comer única y exclusivamente lo necesario para sobrevivir, ¿no? Y entonces él mantiene otra relación con la comida, ¿no? Una relación más ascética con la comida, que lo aleja de estos placeres o de la comida rica y sabrosa, ¿no? Y ahí tenemos una cuestión interesante. ¿Debemos de comer siempre comida que nos cause placer? ¿O de repente debemos hacer sacrificios y comer alimentos que no nos causen de todo placer a nivel de paladar, pero que causen un impacto fuerte en nuestra salud, ¿no? Creo que esas decisiones en algún momento las hemos pensado todos, ¿sí? Después llegamos al periodo moderno y hay una figura muy interesante ahí con Kant. Kant mantenía una rutina, un filósofo que mantenía una rutina culinaria muy interesante, ¿no? Se decía que a diario se tomaba una cerveza en la misma cantina y consumía una salchicha. Era parte de su rutina. Entonces, vean, ¿no? Un filósofo de alta envergadura manteniendo una costumbre culinaria muy peculiar, muy alemana, la salchicha y la cerveza. ¿Qué alemán no toma cerveza y come una salchicha en alguna taberna, ¿no? Además de que este filósofo tenía una tradición, siempre comía con 13 amigos. Siempre invitaba a la comida una vez a la semana a 13 de sus amigos y se tenían que sentar los 3 en la mesa. Entonces, esa era otra de sus rutinas culinarias. Y pues bueno, más contemporáneamente, y con esto concluyo mi intervención, tenemos por ahí una figura que quizá alguno de mis compañeros ahonde más en ella, que es la de Federico Nietzsche, ¿no? Nietzsche era un obseso con la comida, sobre todo porque creía que la salud física tiene mucho que ver con la salud mental. Entonces, pues bueno, era un tipo que trataba de alimentarse sanamente. Y bueno, con esto concluyo mi intervención. Les agradezco y le cedo la palabra a mi compañero Luis Fernando. Gracias, Quique. Pues siempre es interesante, ¿no? Estos datos históricos sobre aquellos pensadores, ¿no? Que siempre me causaba mucho ruido. Digo, tal vez no soy el único, tal vez a todos en algún momento nos ha pasado que leemos
estos personajes y de pronto vemos esas enigmáticas figuras en fotografías, bustos en mármol o pinturas con grandes poses como casi dioses del Olimpo. Sin embargo, no olvidemos que eran seres humanos que de alguna manera llevaban un estilo de vida en el cual, pues bueno, también tenían cosas muy mundanas que todos nosotros tenemos. Entonces, de estos datos también quisiera agregar, antes de iniciar con mi intervención, me hizo recordar muchísimo también estas anécdotas con Hegel, por ejemplo, ¿no? Que al parecer pues, también invirtió gran parte de su herencia pues, en alcohol, en viñedos, ¿no? Para el consumo personal. Y no se diga de Voltaire, ¿no? El exceso de consumo de café que al parecer tenía, que eran alrededor de 40 a 50 tazas diarias. Entonces, podemos ver por ahí también algunas cuestiones que, bueno, la filosofía se relaciona con la comida. Iniciando con esta pequeña intervención acerca de la relación entre la filosofía y la comida, pues no trataré de abordar un poco este análisis desde estos anecdotarios filosóficos, sino desde un pequeño análisis. Veamos desde ese pequeño análisis también partiendo de algunos puntos que comentabas ya, Enrique, ¿no? En relación al placer, a la cuestión estética, también en relación a la pregunta. Eso es muy interesante porque esto me causó mucho ruido. Manifestabas un poco esto de la relación del diálogo en la mesa a la hora de comer. Creo que tenemos estos hábitos de disfrutar distintos artes desde la comida. Cuando vemos una película, pues buscamos ahí la botana para disfrutar mejor la comida. Y lo mismo sucede en el diálogo. De hecho, no pensamos en las preguntas que vamos a realizar para tener una temática de discusión en la mesa, sino que inicialmente la pregunta es una cuestión propia del filósofo. Al leer la historia de la filosofía, todos nos metemos en este paso del mito al logos, comenzamos a leer historia de la filosofía antigua y tenemos nombres como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, ¿no? Y nos vamos con los presocráticos, después Sócrates, sofistas, Platón, Aristóteles, escuelas menores, medievo, etcétera, ¿no? Y sin embargo, algo me causó mucho ruido en una pregunta, ¿no? Propiamente, ¿cómo inicia la filosofía? Desde un punto ya muy básico. Y no pensemos este cambio del paso del mito al logos. Pensemos en esta parte en la que la filosofía pareciera ser que es un estudio sistemático. Y eso me llevó a preguntarme, bueno, ¿qué tiene de sistemático Tales de Mileto? Y concordaremos, bueno, estaremos de acuerdo tal vez, que Tales de Mileto no pasó tal vez a la historia de la filosofía como alguien propiamente dando una respuesta a la arjé de la fisis, sino pasa a la historia como el creador de la pregunta, ¿cuál es el principio de la totalidad de lo real? Y esto es algo interesante. La pregunta, que es propia de la filosofía, que es propia de esta iniciación del conocimiento, también se da en la comida y es algo que nos presta a muchos análisis, que es la pregunta diaria que hacemos. ¿Hoy qué se nos antoja comer? ¿Qué vamos a comer el día de hoy? Y esto también va en relación a lo que mencionabas, ¿no? De la cuestión política, que es muy dado ahorita en los alimentos con esto del exceso de azúcares, grasas, etcétera. Y que justo el individuo tiene la decisión. Esa es otra cuestión también que lleva al análisis filosófico, el concepto de la decisión. Eso del decidir si lo que debo consumir debe darme placer o debe beneficiar a mi salud. Y sabremos que también habrá muchos especialistas en la comida, sea nutrición, sean chefs, gastrónomos, que dirán, bueno, no, pueden ser ambas, puede ser que te dé salud y también pueden ser sabrosas. Pero bueno, todo esto también cae en un asunto del gusto muy subjetivo de las personas. Entonces, esto me llevaba mucho al análisis de la comida en relación con la filosofía, porque también esto me recuerda mucho a un profesor de la facultad, no sé si aún esté vigente, es el doctor Hernández Moral, también quien gustaba mucho de platicarnos en clases sobre cuestiones de comida. Siempre me viene mucho a la mente esto, ¿no? Es algo interesante, ya que estamos también dando esos datos filosóficos, bueno, también en nuestros días modernos hay quienes se interesan tanto por la comida. Y dentro de ello, en esta actitud, en esta disposición del filósofo, la filosofía es una actitud ante la vida, es una forma de ser, una forma de vivir. También la comida forma parte de ello. En algún momento hay muchos conceptos alrededor de la comida que me hacen pensar no solamente en esa actitud filosófica de la disciplina, del pensar, del análisis, del ocio,
de la contemplación, que no solamente se da en la filosofía, sino en la comida. Y pienso en cuestiones muy regionales. Pensemos en el norte, con la carne asada. Me llama mucho la atención cómo los hombres gustan de realizar este proceso. Ya no es tanto el consumir la carne asada, sino el proceso de esta tradición que tienen. Entonces vemos al grupo de hombres con cerveza en mano, en esa contemplación, como en una realización de haber hecho una carne asada, ¿no? Ese es por un lado. Por otro, tenemos otros conceptos que son como muy del miedo, como la dieta. Que en este caso alguien mencionaría, bueno, la dieta no es una cuestión, pues ahí de ciertos momentos al año en el que dices, hoy me voy a cuidar, esta semana comeré acá, pues consumiré alimentos muy verdes, ¿no? Y pues ya una vez que esté bien, después ahí veremos, ¿no? A ver qué consumimos. En este caso, pensaría que también esta cuestión de la dieta es un modo de vida. No es solo el hecho de pensar a partir del lunes dejo de comer carne, me vuelvo vegetariano o vegano, sino más bien es el cambio en tu estilo de vida, esa actitud y esa disposición que vas a tener el resto de tu vida y que no lo tienes que ver como algo en el que digas, bueno, tal día tiene que ser esto, ¿no? Y lo platicaba con un nutriólogo, me decía, no lo pienses de la forma en la que es un castigo, piensa lo que es justamente una forma de vida. No es el castigo de que, híjole, no puedo comer unos taquitos o una hamburguesa, sino más bien que esos justamente los vínculos que te dan al placer del consumo. No siempre el placer es pues lo mejor, por así decirlo. Yo podría consumir todos los días pues carnes, tacos, refrescos, ¿no? Bebidas endulzantes, y bueno, eso no beneficia un poco a mi salud. Creo que por ahí entraría un poco esta cuestión del hedonismo y del estoicismo, en el que a veces el placer no es tanto el cumplir o saciarlo a través del gusto personal, sino solo saciarlo. ¿Tienes hambre? Bueno, pues vamos a saciarlo, no importa qué es lo que vayamos a consumir, pero si esto me causa un beneficio, uh, pues al largo tiempo, pues es lo mejor, es lo más propio, es el placer más propio del ser humano. Si no, imagínense, si esto que nos hace ser seres humanos es justamente esta capacidad de razonar, esta capacidad de dialogar, pues nosotros tenemos justamente las limitantes para tomar la decisión de lo que vamos a consumir, de lo que vamos a comer. Y si no, imagínense, seríamos como perritos, ¿no? Sea lo que sea, pues lo consumimos y eso sería todo. No, la pregunta, ¿qué se nos antoja comer el día de hoy? ¿Qué vamos a comer el día de hoy? Tiene mucho que analizarse a la hora de realizar el consumo de los alimentos, y una vez hecho eso, viene lo más bonito, que es el pensar. Y alguien me decía, sí, los alimentos tienen mucho que ver con el aprendizaje y toda esta cuestión cognitiva y de reflexión. Y eso me viene a la mente pensar, digo, pues sí, claro, es muy obvio. Imaginemos leer a Hegel o a Heidegger con el estómago vacío. Digo, si por sí son complicados, ahora imaginémonos ahí leyendo a estos monstruos del pensamiento con el estómago vacío, ¿no? Entonces, influye demasiado, es una parte vital de los individuos, una parte vital de todos nosotros que tenemos que tener siempre en cuenta, que no es algo fuera de nosotros, es algo que está en nosotros y que tenemos que tomar la pregunta un poco más en serio, esa pregunta del qué vamos a comer, ¿no? ¿Qué qué se nos antoja comer el día de hoy? Y con todo esto, pues vendrían muchos otros temas ligados a ello, ¿no? Estas tradiciones del consumo en la comida en México, por ejemplo, el maíz. Ahí tenemos también mucha materia por la cual analizar. Casi todos los alimentos que se consumen en México provienen del maíz, ¿no? La tortilla, las empanadas, etcétera, etcétera. Y bueno, recordando algunas frases de mi difunto abuelo, ¿no? Si no hay tortilla en la mesa, no hay comida. Eso me llamaba mucho la atención también, ¿no? Y esto cambia de cultura en cultura, de región en región. En muchos casos esto también viene a ser parte importante de los individuos. Y bueno, también lo mismo mencionaba, no quisiera alargarme tanto en este pequeño análisis, en esta pequeña exposición. Y bueno, me gustaría terminar con una pequeña frase que escribo acá, con un pequeño textito, donde menciono lo siguiente: la nutrición y la alimentación, así como los estímulos que recibimos, incluso antes de nacer, son fundamentales para el desarrollo del ser humano, esto con el aprendizaje y el razonamiento. Así, estimado comensal de ideas, la pregunta de qué vamos a comer hoy o qué se nos antoja comer hoy no es una pregunta que debemos dejar a la ligera, sino darle la importancia de vida, pues así como la filosofía nace de la pregunta,
una buena calidad de vida también nace de esta pregunta, sobre todo a la hora en la que nos sentamos en la mesa todos los días y decidimos qué comer. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco ahí cualquier cuestión, pues poder irla desarrollando en torno a esta relación de la filosofía y la comida. Sin más, bueno, también paso los micrófonos a mi colega y amigo Ricardo Paredes Prior. Gracias. Ricardo, disculpa, tienes el micrófono apagado. Sí, cierto, perdón. Hola, ahora sí, ¿ya me escuchan? Perfecto. ¿Cómo se llama? Voy a tratar de agarrar un poco lo que han dicho, pensando la cuestión desde la epistemología o desde el conocimiento. Precisamente comer alimenta el cuerpo y alimenta el espíritu, en el sentido de que nos posibilita o nos da la capacidad, como bien decías, Fernando, no vamos a leer a Hegel o a Schopenhauer y de repente como que nos empieza a tronar la tripa y no, nada más no haber atención para nada, ¿no? ¿Y por qué pensarlo desde esta postura? Porque se piensa en general que a partir de cambiar los hábitos alimenticios es que el cerebro del ser humano comenzó a transformarse también. Debemos recordar que si apelamos a la teoría darwiniana en toda esta cuestión de la evolución, en algún momento antes de bajar a la tierra, vivíamos en los árboles o en las medianías de los árboles y comíamos solo cosas como plantas o frutas. De repente, cuando ya se baja del árbol, comenzamos a comer ya carne también. Eso empieza a hacer evolucionar el cerebro y eso a la par nos hace ayuntarnos. Pensando en el ejemplo de Luis Fernando, aquello de la carne asada del norteño es una cuestión que viene desde el año de la cacala, ¿no? Desde que se comenzó la cacería, se hacía la reunión, se hacía la manera de cómo preparar el alimento, que nace a partir, obviamente, de que el ser humano o el hombre ya, como especie, dominó el fuego, ¿no? En este sentido, pensar la comida desde la manera del conocimiento nos permite pensar precisamente lo estético, como lo comentaba el maestro Enrique, la política también y la ética, ¿no? ¿Por qué podemos pensarlo así? Porque precisamente al tener nosotros un pensamiento o una forma de formarnos un pensamiento a través de tener una alimentación correcta, por decirlo de alguna manera, o pensando un poco en la cuestión de la dieta que también retomaba Luis Fernando, nos permite precisamente poder tener un entendimiento de cómo pensar a la comida o disfrutar la comida, ¿no? Es decir, podemos entender qué es placentero para nosotros o para nuestro cuerpo la ingesta de comida, ¿no? Ahí entraría un poco el rollo estético. En este sentido, teniendo esas capacidades o esas posibilidades que permite la alimentación, que también serán pertinentes, dice Nietzsche, para pensar por qué. Porque si extrapolamos la cuestión de la alimentación a la cuestión un poco del pensar o de la forma de armar nuestro pensamiento, también es ir armando ese pensamiento a partir de ir recogiendo o alimentándonos de ciertas teorías o ciertas ideas que puedan dar una forma a nuestro pensamiento, ¿no? Que viene o es impulsado, dice Nietzsche, a partir de las pasiones o de las pulsiones, ¿no? Que básicamente tiene que ver en la filosofía nietzscheana todo con pensar la filosofía o el modo de hacer filosofía desde una corporalidad, desde un cuerpo que nos permite sentir dolor, que nos permite sentir placer, que nos permite sentir indignación, que nos centra en una cuestión o en las tres cuestiones básicas que mencionaron ya los compañeros anteriormente, que ya dije yo también, ética, política y estética, ¿no? En cuanto a lo político, también sirve en tanto ritual, como decía el maestro Enrique, para aclarar ciertas cuestiones, poner en la mesa ahora sí las cartas y hablar de ciertas cosas que son importantes. Como bien decía el maestro Enrique, la comida o la mesa termina siendo también una especie de oficina, por llamarlo de alguna manera, donde se cierran tratos, ¿no? Muchas veces hay
o la mayoría de los grandes tratos se cierran con cenas, con comidas, y por ahí alguna vez escuché que decía que quien no cerraba comiendo o bebiendo algo, un trato, no es muy confiable para hacer tratos, ¿no? Decía un empresario por ahí, que todo se tenía que cerrar directamente en la mesa, porque ahí ya estás con toda la capacidad, en tanto que el disfrute que tienes y la plática que ya es menos dura o menos coercitiva, por llamarlo de alguna manera, o que nos ponga nerviosos o tensos, ¿no? Ya estando en el placer de la alimentación, nos damos el chance de relajarnos un poco. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza también a fluir, por decirlo de alguna manera, desde otra perspectiva o desde otra manera. En este sentido, lo que quiero tomar después en este caso, y retomar lo que decía de Nietzsche, en el pensamiento o la forma de pensar la filosofía, la comida desde la filosofía también la podemos pensar, como ya lo he dicho, desde la apropiación de un mundo o desde la apropiación de conocimientos que tengamos para nuestro entendimiento del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Nietzsche decía que nosotros básicamente lo que hacemos un poco es leer el mundo a través de las acciones de todos los individuos con los cuales nos relacionamos o nos ayuntamos para hacer sociedad. ¿Por qué? Porque precisamente al nacer de ciertas pulsiones o ser parte de un sistema pulsional, toda decisión termina siendo una cuestión que se toma mitad con el cerebro y mitad con el espíritu, por ponerlo de alguna manera. En ese sentido, lo que a nosotros nos permite la nutrición o ver lo que se lee o lo que se piensa como un producto que puede ser nutritivo para el pensamiento, valga la redundancia, eso es lo que de cierta manera trata de enarbolar, entre comillas, por decirlo de alguna manera, también Nietzsche en su pensamiento o su crítica contra la filosofía metafísica. ¿Por qué? Porque pensar en que hay un modo perfecto de que la comida sea, o un platillo sea el que te va a dar la alimentación completa, eso está como muy complicado, e incluso ahora con todo lo que se ha avanzado en técnicas, como decía también el maestro Enrique, de alimentación y de preparación de alimentos, es imposible tener un alimento que nos permita, por todo o sobre todo, con la ingesta de ese único alimento, poder tener todo el nutriente posible, ¿no? En ese sentido, como que Nietzsche pretendía que todo lo que pudiéramos atender como parte de una formación del pensamiento, también fuera como eliminadas ciertas cosas que no tuvieran valor. Es decir, Nietzsche pensaba en una especie de dieta del pensamiento. ¿Por qué? Porque el pobre siempre se la pasó enfermo. Al estar enfermo tuvo que cambiar sus modos de lectura, de comida, incluso de sueño, ¿no? Todo eso lo fue reconfigurando el pensamiento y fue pensando precisamente cómo hacer su filosofía de tal manera que toda la cuestión corporal o afectaciones corporales que tiene hacen que su filosofía y su forma de escribir la filosofía se vea transformada. De hacer un texto grandísimo, un tratado como lo es la fenomenología del espíritu de Hegel, él empieza a hacer textos ya más cortos o que tengan la posibilidad de que en un pedacito explicar, quiero decir en un aforismo, explicar no a totalidad, sino un instante de una realidad, es decir, del momento en que nos estamos alimentando. ¿Por qué? Porque con Nietzsche no podemos pensar que la alimentación es como algo que suceda por sí, ¿no? Sino es más bien en el tono de todo esto que dijeron los compañeros, la libertad o la posibilidad que tenemos nosotros de alimentarnos y de elegir qué es lo que nos vamos a comer, qué es lo que vamos a pensar. Y por eso pensar también la filosofía o la comida desde la filosofía es pensar el modo en que comemos el conocimiento o nos comemos el mundo. Más o menos eso sería lo que tengo que decir al respecto. Gustavo, De ahí en fuera, me quieran preguntar con mucho gusto.
No, yo los estaba, ¿qué tal, compañero? Los estaba yo escuchando, realmente interesantísimo el tema y me venía a la mente cosas, bueno, lo primero que se me vino a la mente fue recordar al gran Rius que decía, la panza es primero, La ¿no? panza es primero. Y tantas cosas. Yo creo que es uno de los temas que pudieran ser fundamentales en el desarrollo de la humanidad, realmente como ya lo han ido planteando desde la identidad, desde el pensamiento, desde la ritualidad, ¿no? De la conformación de las sociedades, desde que una sociedad, un grupo va y se instala al lado de un río, ¿no? Ya hay la determinación de un ambiente, lo que el río provee, lo que ese ecosistema le provee a ese grupo social, lo va a determinar definitivamente, ¿no? Y quizá al mismo tiempo y paradójicamente, de los temas menos reflexionados, ¿no? Muy poca gente, yo realmente casi no he escuchado pues a los pensadores o a los autores tomar un tiempo para reflexionar, fuera de la gastronomía, ¿no? Y de toda esta cuestión que ha sido muy gourmet, muy, muy cosmopolita, por así decirlo, fuera de estos ambientes, pocas veces se toma un tiempo para reflexionar sobre lo que comemos y sobre el papel de, pues sí, ¿no? De la comida en la humanidad, ¿no? Hay un filósofo, no es mucho de mi agrado, ¿no? Hay camaradas que les agrada mucho Javier Zubiri, y tiene una idea muy básica, pero muy fundamental. Javier Zubiri dice que la realidad es diáfana, la diafanidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Lo que está ahí puesto, evidente. Entonces, a veces nos perdemos en Honduras, ¿no? Y el pensamiento busca caminos muy complejos, ¿no? De altos vuelos, cuando la realidad la tienes enfrente. Y por eso comenzaba un poco el tema hablando en ese sentido, ¿no? La comida lo tenemos patente a diario y 3 veces al día o más, ¿no? Y no solo por el hecho de comer, sino por todo lo que genera. Me gustaría continuar un poco el diálogo con 2 cuestiones, una que acaba de mencionar Gustavo, ¿no? Parece que hay un ambiente contemporáneo en torno a la comida, pues un poco, como decía Gustavo, gourmet, exquisito, rodeado por una serie de reality shows, ¿por qué no decirlo, no? Hay una serie de reality show a nivel internacional, me parece que es una cadena, o son 2 cadenas ahí fuertes, trabajando en una serie de programas que tienen que ver con cuestiones culinarias, ¿no? Por otro lado, también pienso y digo, en la actualidad, de la cantidad de comerciales que vemos a diario, yo creo que la mayoría, si no es el 50%, son de comida, son de alimentos, ¿no? Gran cantidad de la mercadotecnia es sobre alimentos, ¿no? Gran cantidad de cómo mueve la economía, cómo se mueve la economía mundial, es una buena medida también, es por los alimentos, sea a nivel de materia prima, sea a nivel de entrega, sea a nivel de elaboración, ¿no? Se mueve en buena medida por alimentos. Y por otro lado, pues está acompañado todo esto con este refinamiento o exposición o énfasis, no sé cómo llamarle, de cultura gastronómica, ¿no? Creo que también la gastronomía ha llegado a un grado tal de difusión, de intervención en la sociedad, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia, ¿no? Pues en el ambiente familiar no se hablaba mucho de cuestiones culinarias, ¿no? Pues era la comida de casa básica, comida casera y pues la comida que hacía tu abuelita, ¿no? Que decías, me gusta el caldo que hace mi abuelita, ¿no? Y hoy en día es común ver cómo entre los miembros de la familia hay un intercambio sobre cuestiones culinarias. Creo que también ha habido cierto impacto, en buena medida por el empuje mercadológico y en buena medida también por esta cuestión de los reality shows, ¿no? Ya una vez a la semana por lo menos las personas están viendo ahí quién sale eliminado, ¿no? Quién cocina feo y por ahí robarse una que otra receta. Esa sería una cuestión. Y la otra, este término últimamente se ha manejado en ambientes intelectuales, académicos, el término gastrosofía. Y justamente es un poco la idea de cruzar, ¿no? Por algún lado una sabiduría proveniente de las letras o de la filosofía con la cuestión gastronómica, ¿no? Entonces, bueno,
yo me pongo a pensar, yo en verdad desconozco, es un término que apenas estoy escuchando, que estoy conectando un poco con lo que estoy haciendo con Fernando y con Ricardo, porque, bueno, cabe mencionarlo, tenemos por ahí una columna en una revista virtual que se llama La Panza del Filósofo, y escribimos de estos temas, tratamos de analizar filosóficamente o reflexionar filosóficamente o en un sentido general la comida, ¿no? Y bueno, entonces este término como que empieza a hacer resonancia, empieza a ser cada vez más tocado. La otra vez yo lo escuché con literatos y los literatos decían, es que hay mucha literatura que relaciona la comida. Aquí habría que explotar este camino, ¿no? Un poco tu formación, Gustavo, con el cine, ¿no? Yo creo que también la primera película que me viene a la mente cuando hablo de comida es Soylent Green, ¿no? Cuando la humanidad se estaba quedando sin alimento y descubren que a los humanos son los que están haciendo comida para humanos, ¿no? A los muertos. Entonces, es una época donde ya escasea el alimento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que la comida conecta tanto con varias dimensiones de nuestra realidad cotidiana como con todos estos aspectos que comentamos. Pero bueno, no sé qué les parece a ustedes esto que he dicho para continuar el diálogo, si es que quieren comentar algo, retomar algo. Sí, fíjate, tal vez retomando de ambas participaciones también, ahorita como lo comentaban, es muy raro, ¿no? Que desde la filosofía se analice un poco sobre la comida, sobre todo porque pienso que nos metieron por ahí algún trauma inicial, ¿no? Y lo pienso desde el punto de vista de cuando inicias a estudiar filosofía. ¿Por qué vas a estudiar filosofía? Te vas a morir de hambre. Que a partir de ese momento creo que ya el filósofo dice, pues, a ver qué pensamos, ¿no? Pero de la comida, ya para qué la pensamos, hay que adquirirla. Y ahorita es como muy paradójico, ¿no? Estarlo pensando en esos momentos, analizar justamente de aquello que desde la perspectiva social el filósofo carece. Parece que el filósofo carece de comida. Y entonces ahora el filósofo dice, pues de alguna manera tengo que adquirirla, pues vamos a pensarla. Vamos a pensar estos procesos de alimentación y bueno, de algo ha funcionado. Y justo también pensaba que esto debe ser el motor que mueve al individuo pues a realizar las actividades cotidianas. Cualquier individuo que se dedique a cualquier disciplina, pienso que está entre sus primeros pensamientos necesito estudiar una carrera que me remunere recursos que me permitan alimentar, ¿no? Y entonces pareciera ser que esa es la finalidad de una carrera, no tanto el decir quiero tener casa, coche, sino también el quehacer de todos los días, que es el comer. De ahí la pregunta, ¿qué se me antoja comer el día de hoy? Y que muy poco se realiza, también entrando en el contexto económico, que no todos tienen la oportunidad de pensar esa pregunta, sino la pregunta anterior, ¿qué vamos a comer? O sea, ya desde ahí creo que ahí empieza el asunto de lo humano, de lo filosófico, en la pregunta y obviamente en relación con la comida, que es algo que sin duda, desde lo poco que hemos estado trabajando, como ya lo mencionaba el maestro Enrique, pues hemos estado escribiendo y me he topado justo, al igual que él, con muchos términos, con muchas situaciones que nunca a lo largo de mi formación filosófica me había topado, ¿no? Pensar la comida es algo nuevo para mí y que desde que lo hemos estado haciendo, publicando en esta columna, pues me he topado con muchos temas muy interesantes, ¿no? Quiero recordar algunos de ellos, por ejemplo, la relación del filósofo con el café, o incluso los regionalismos, la comida regional. Ahí está este alimento llamado chicatana, ¿no? Que es como una hormiga, y por las regiones de Huatusco. Me parece que hay otras regiones a lo largo de la República Mexicana también donde es muy común consumirla, pero aquí a nivel estado, Huatusco consume, pero fíjense, lo interesante acá no es tanto el consumo, porque Huatusco no es justo el lugar donde más lo consumen, sino donde lo producen. Y los precios altos se dan porque quienes lo consumen son justamente personas fuera de Huatusco. Esta cuestión del gourmet, ¿no? Ya de elegir ciertos platillos exóticos. Y entonces me doy cuenta que durante el proceso de la recolección de chicatanas es una cosa muy, ¿cómo podría decir? Es un ritual tan propio, tan tradicional de los ciudadanos, bueno, del individuo huatusqueño, que es impresionante, ¿no? Salir por la madrugada, buscar las madrigueras donde haya luz, la humedad, y entonces la recolección. Entonces cada piquete es un placer, cada piquete ahí mordida de hormiga es un placer para ellos, cosa que, bueno, yo no disfruté tanto la vez que me tocó esa experiencia.
de realizar esa actividad, ¿no? Por azares del destino y visitas, pero al final del día uno contempló lo emocionante de esa tradición, lo emocionante de las familias que salen a realizar esta caza. Y bueno, así podríamos estar hablando sobre muchas cuestiones. Ricardo ya mencionaba también esta linealidad en que nos fuimos, que fue lo ético, político y estético, pero también está lo científico, que fue con lo que inició el maestro Enrique, ¿no? Esta cuestión científica también del proceso de los alimentos, ¿no? Pero, no sé, sí. Sí, ahora que lo mencionabas, bueno, mira qué interesante apunte esto de que existe una disociación entre el pensamiento, ¿no? Esto que decías de te vas a morir de hambre, ¿no? Si te dedicas al pensamiento o a la academia o al arte, ¿no? Te vas a Claro. morir de hambre, ¿no? Desde ahí pareciera que el sistema ya está disociando el estómago y la mente, ¿no? Ahora que mencionabas esto del cine, yo recuerdo una película que se me hizo interesantísima. No tengo presente el título, pero era una película documental de un país de Europa del Este, de Moldavia, de estos países chiquitos, muy, muy alejados, pero realmente era la documentación y era el registro del proceso que tiene un pueblo entero para realizar el pan. Desde que van a cortar los árboles a la leña en unos inviernos muy, muy pues fríos, ¿no? Muy Duros. hostiles, y cómo se trasladan desde el bosque, todo el pueblo entero, son pueblos muy pequeños, para la elaboración del pan, y cuando por fin tienen todos el pan, pues realmente lo reparten y es una especie de comulgación, de comunidad, ¿no? De que todo el pueblo participó en este proceso, ¿no? De ir por la leña, ir por los elementos necesarios en estos ambientes tan hostiles. Y yo me ponía a pensar, pues uno lo ve muy exótico, ¿no? Pues un pueblo en medio del bosque nevado haciendo pan, pero pues aquí o celebrando el pan, ¿no? Porque es una celebración, pero pues aquí hacemos lo mismo, por ejemplo, con la feria del tamal, ¿no? O las enchiladas o las ferias de los pambazos, y estamos celebrando la comida, ¿no? Y es una Claro. cuestión de que el pueblo entero se junta para comulgar de alguna manera Y y le más da la aún aquí en identidad. Jalapa, perdón que te interrumpa, pero Adelante, adelante. hay una curiosidad. Y digo, no sé qué tan malo o bueno sea, porque hasta cierto punto se desperdicia el alimento, pero está la carrera de melones aquí en el Jalitic, ¿no? Y es bastante concurrida, inscriben bastantes melones, ¿no? Entonces, pues ahí también lo están haciendo con un alimento, ¿no? Con un melón, o sea, y digo, aquí a lo mejor el melón hasta se nos echa a perder, pero del otro lado del mundo el melón vale miles de dólares. Claro. ¿Eh? Entonces, vean ese tipo de curiosidades, ¿no? Y que están basadas o se detonan por un alimento, ¿no? O sea, la guerra de los pasteles empezó por unos pasteles, Los una pasteles. pastelería. Entonces, la trascendencia que tiene los alimentos en la cultura es fascinante, ¿no? Sí. En ese sentido, también me atrevería a decir que incluso la filosofía ahí, como filosofía de la cultura, pues puede o tiene la capacidad de análisis de este fenómeno, ¿no? Porque efectivamente el alimento es un elemento cultural y se inserta muy bien con prácticas, con costumbres, con la región, como bien decía Fernando, con las políticas, como decía Ricardo. Entonces, bueno, creo que es un fenómeno multidimensional, ¿no? Que puede ser pensado desde varias aristas. Y precisamente, ¿no? Para ahondar un poco más en esta cuestión, retomando lo que decía Gustavo y Enrique ahorita, precisamente la comida, a razón de todo, pareciera que hace cultura, nos vuelve una cultura, y precisamente la filosofía por el lado de la cultura podría ser una buena salida para poder pensar la comida más allá del mero alimento, ¿no? O de todas esas maneras que están parcializadas, ¿no? Desde la nutrición, desde la medicina, desde la filosofía, desde la antropología en tanto cultura, desde la sociología en tanto política, porque como bien decía, la guerra de los pasteles, la cuestión esta de la guerra del té también,
Ay, se me había ocurrido otra, pero se me fue completamente ahorita. Y hay una cuestión también, el azúcar, hubo un tiempo que también, y la sal, han sido los alimentos de alguna u otra manera configuradores también de la política, ¿no? Y configuradores de nuestra cultura. Y de la Como, economía, ¿no? Claro. No olvidemos que la sal y el azúcar fueron era el patrón de cambio, ¿no? De ciertas épocas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pues ahí tenemos lo que acaba de pasar ahorita, me parece que en Oaxaca o Chiapas, no sé, la prohibición de los alimentos chatarra, ¿no? También al consumo de sí, sí, sí. Ahí está otra cuestión muy interesante de lo que mencionabas. Cuestión política meramente, ¿no? A mí me gusta pensar un fenómeno, yo tengo familia en la zona de Hidalgo, Pachuca Hidalgo en específico, y me gusta pensar el fenómeno del paste. Allá hay una empanada, tipo empanada argentina, ¿no? Porque es gruesa, la masa es gruesa, y me gusta mucho pensarlo porque si uno lo reflexiona y lo conecta con cómo surgió la comunidad en específico ahí en Pachuca, pues hace mucho sentido. Y me explico un poco, ¿no? Y es este fenómeno que estamos hablando, cómo el alimento se vuelve un fenómeno cultural, pero también, como decía Ricardo, genera cultura. El minero se alimentaba de paste, era el alimento del minero. Y uno se pregunta, ¿por qué el minero se alimentaba de paste? Bueno, número uno, el alto contenido calórico de la masa, la carne y la papa, porque el relleno del paste tradicional es carne y papa. Entonces, bueno, tiene alto contenido calórico. Número dos, que sea grueso le permite que el contenido se mantenga caliente a la hora de la comida, ¿no? O sea, el minero puede pasar horas ahí, pero cuando va a comer y si los envuelve, esa misma masa gruesa permite que se mantenga tibio, ¿no? Y hay una tercera cosa, esa empanada tiene una orilla muy gruesa, la elaboran con una orilla muy gruesa y lo hacían justamente para que el minero tomara con sus manos sucias, porque no tiene un baño adentro de la mina para lavarse las manos, con sus manos sucias el borde y comiera toda la empanada excepto el borde grueso, ¿no? Entonces vemos ahí en el paste un fenómeno de lo que yo llamaría un alimento inteligente. Número uno, por el alto contenido calórico que tiene, es decir, la masa, la carne, la papa. Número dos, porque se mantiene caliente por el grosor de la masa. Y número tres, por esa orilla de la cual el minero la puede tomar sin ensuciar el alimento, ¿no? Entonces es un alimento muy adecuado a su actividad y muy adecuado, digamos, a lo que encuentras en esa región para alimentarte y muy adecuado para la higiene. Entonces, veamos cómo resulta este alimento que adecuado en varios aspectos, satisface varios aspectos de la actividad minera, ¿no? Aspectos biológicos de la alimentación y aspectos culinarios como el hecho de que se mantenga caliente, ¿no? Entonces yo vería ahí a ver en el paste ese fenómeno complejo que tiene todo alimento, que une región, política, cuestiones culinarias, sabor, cuestiones de cómo tomarlo, de agarrarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que a final de cuentas conecta muchos aspectos de nuestra vida. Sí, esto me recuerda un poco al tema de la cerveza, por ejemplo, ¿no? Que tradicionalmente ha pertenecido a las clases bajas, ¿no? Sabemos que la inventaron los frailes estos, pero eran un poquito como los outsiders, ¿no? Y yo el otro día siempre lo comentaba, nunca vas a ver, por ejemplo, a un rey tomándose una cerveza fría en un tarro realmente, ¿no? Como debe de ser un tarro de cerveza, ¿no? O a un aristócrata, ¿no? Ellos siempre van con el vino u otro tipo de bebidas, ¿no? Pero no una cerveza. La cerveza es para las clases bajas, ¿no? Por así decirlo. Aunque ya es muy sofisticada ya la cerveza, ¿no? Ya puede ser sí, muy sofisticada. Claro, pero sí se marcan ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros acá en México, pues justo en muchos lugares se les dice al frijol el caviar del pobre, ¿no? Exactamente. El pobre. Bueno, uno de los temas que más realmente, pues ya estamos casi por cerrar, por dar los comentarios finales.
Yo los invitaría, vamos a tener una segunda sesión, ¿no? Quizá es un tema muy abierto, como lo hemos venido comentando, poco explorado y que da para realmente una diversificación de temas o de puntos de vista para abordar ya, digamos, más específico, ¿no? Quizá esto pudiéramos explorarlo en la próxima sesión y sobre todo un tema que a mí, dentro de todo esto que se ha hablado, me parece muy interesante el tema, como así iniciabas, Enrique, diciendo que por un lado sí se ha sofisticado mucho o se ha ampliado el conocimiento culinario o gastronómico, ¿no? Ahora ya se habla más de la comida. Yo creo que esto tiene que ver también como una respuesta, pues, a toda la comida chatarra y transgénica con la que hoy el mundo entero se está alimentando, ¿no? Es una especie de respuesta, y no me refiero tanto a lo gourmet, a los baristas y a todos esto, a los catadores, no, sino que ha sido una necesidad informarse de lo que de lo que está comiendo uno, porque ya no sabes, ¿no? Cuando tienes alimentos llenos de clenbuterol, de transgénicos, de granos, ya, ¿no? Pues ya modificados genéticamente, ¿no? Ya es fórmula láctea y fórmula cárnica, ¿no? No sabes exactamente. Eso, ¿no? Es esto de que ya los pollos ya ni siquiera son pollos, ¿no? O aves, ¿no? Ya son otras cosas, ¿no? Una especie de híbridos modificados genéticamente para las grandes empresas, ¿no? Es un tema ahí muy delicado, ¿no? Claro, y da mucho pie a la discusión. No sé si Ricardo o Luis quieran lanzar su comentario final. Podemos ir cerrando exactamente con un comentario final, ¿no? Bueno, ya lo último que pudiera yo aportar es que se me viene a la mente también, ahorita que platicaba Enrique sobre los pastes, un cuento italiano que también invitaba mucho a la reflexión. Y iba de un vagabundo que, bueno, va caminando ahí por la calle y de pronto, pues, el chef deja un platillo en la ventana, ¿no? Para que enfríe un poco. Se acerca, no tiene dinero, y a lo único que puede tirar, pues, tenía su pedazo de pan. Era consumir el aroma del alimento y darle una mordida a su pan. A lo que el chef salió, le exige un pago, le dice, oye, quiero que me pagues, por favor, págame lo que has consumido. Él se sorprende, ¿no? Vamos, que no he consumido nada, solo estoy, pues, oliendo, estoy, pues, probando el aroma de tu platillo, sin embargo, no lo he tocado de ningún modo. A lo que el chef le dice, sí, pero es que el aroma que proviene del platillo es parte del platillo, y por lo tanto, pagarlo. A lo que, bueno, el vagabundo decide sacar una moneda que tenía, la golpea con otro metal, se la pone en el oído y le dice, ya te he pagado. El sonido que proviene de mi moneda es el pago justo del aroma que he consumido de este alimento. Entonces, también invita mucho a la reflexión, sobre todo con esta cuestión del COVID, que muchas personas, que uno de los síntomas que ha tenido esta enfermedad, lamentablemente por esta pandemia, pues ha sido la pérdida del olfato y del gusto, ¿no? Y que esto ha frustrado a muchas personas que han sufrido, y tal vez no solo con el COVID, me han dicho que también con resfriados fuertes genera este problema, y que es lo más horrible que les puede suceder, ¿no? El no poder tener ese sabor de los alimentos que tanto les agradaba, o ese aroma tan exquisito que podía surgir de los alimentos. Entonces aquí viene una reflexión muy interesante con la que quería cerrar. Ricardo, ¿no? Sí. Y pensando todo esto precisamente, y retomando un poco lo que decía Gustavo y como adendum para la próxima tal vez, la industria editorial también últimamente tiene una gran cantidad de libros que están pensando desde muchas aristas, ya sea de la divulgación científica, la sociología, la historia, la filosofía incluso. Hay ya bastantes cosas que se están haciendo, se está pensando, y con todo este rollo de la pandemia, como dice Luis, también están empezando a salir otras cosas, otras ideas por ahí, y precisamente ya para cerrar, creo que la pandemia nos vino a poner enfrente, por lo menos a los mexicanos, que, perdonando la palabra, tragamos horrible. Más bien tragamos, no nos alimentamos, no comemos, ¿no? Como que todavía tendemos a solamente saciar esa necesidad de comer y no
el disfrute en tanto, ¿no? Un poco por la celeridad en la que vivimos, y más en México, ¿no? En la Ciudad de México, que es increíble la celeridad en la que vivimos, y que no solamente es ahí, sino incluso es como parte también ya de nuestro constructo cultural actual. Andar en friega, rápido, por eso comemos, también por eso se inventan los sándwiches, por eso se inventa la comida chatarra, etcétera, ¿no? Todo esto nos puede permitir seguir pensando la cuestión, ya sea incluso desde lo que nos está pasando ahora, o de cómo precisamente también nos hemos malformado en el sentido de mal alimentarnos. Eso sería como que, y ya para la próxima podemos ahondar más sobre toda esa problemática o perspectiva. Enrique. Bien, pues a mí me gustaría cerrar la intervención con un par de comentarios, ¿no? Creo que ya hemos visto que la comida nos da mucho que hablar desde un enfoque multidisciplinar, ¿no? Desde la comida misma, ¿no? Creo que hay experiencias que generan la comida como el hambre, ¿no? Que es una experiencia que todos hemos tenido y es una experiencia dura, ¿no? Cuando el hambre es prolongada y no llega a la ingesta, ¿no? Y hasta decimos, ¿no? Yo no sé si estaba bueno, pero me supo, me supo de lujo, ¿no? Pero ya no podemos identificar si es por el hambre que tenía o porque en verdad el alimento estaba muy rico, ¿no? Entonces, bueno, hay ese tipo de experiencias que tenemos en la vida cotidiana en relación a la comida, que también vale la pena, abordar, hablar, reflexionar, paralelamente a todo esto que has hablado. Y sí, claro, creo que es un tema que no podemos agotar en un programa, ¿no? Encantado con la idea de hacer otro programa al respecto. Creo que es un tema que se presta muy bien a hablarlo desde diferentes disciplinas. Mencionaba Ricardo ahí un poco la evolución antropológica a través de la comida, desde el tema de la salud, desde la filosofía, desde la cuestión sociológica por la socialización. Entonces, bueno, creo que da para muchas aristas. Y por el segundo comentario, ya por último, con esto cierro también mi intervención. Hay una similitud que detecta Lyotard, Jean-François Lyotard, un filósofo contemporáneo, entre el sabor y el saber, ¿no? Dice que el sabor y el saber mantienen una similitud. Sobre todo porque en francés entiendo que tienen una raíz muy parecida. Yo no sé francés, pero lo afirma así Lyotard. Y lo que sí dice es que tienen muchas similitudes. Cuando sabemos algo, lo sabemos con tanta seguridad como si lo hubiéramos probado. ¿Por qué? Porque un sabor no se nos olvida. Cuando nosotros comemos un alimento, tenemos la patencia de que está hecho por mi madre o por mi abuela, o que lleva la sazón de fulano de tal que me gusta, o que lleva el picor de la tía, ¿no? Porque la tía le pone tales y tales chiles. Entonces, esa patencia, esa evidencia que nosotros tenemos en el paladar, es la evidencia que tenemos nosotros y la seguridad cuando nosotros sabemos algo, ¿no? Ahí está la conexión. De tal forma que cuando sabemos algo podemos decir que lo hemos probado, y que cuando un alimento nos sabe, podemos decir que sabemos a qué sabe, ¿no? Entonces ahí hay un cruce muy interesante, y bueno, no es novedad, lo detecta Jean-François Lyotard, y justamente lo hace para describir a la filosofía. Dice que la filosofía es amante del saber, pero si es amante del saber, tiene que ser amante del sabor. ¿Por qué? Porque las cosas te tienen que saber para que tú las puedas conocer, ¿no? Y bueno, con eso quería concluir, y quiero agradecer nuevamente al espacio de El Ágora, ¿no? Al IBEC, por mantener nuestro programa, esta vinculación con la Facultad de Filosofía, denominado Filosofía en el Ágora, y a Gustavo, ¿no? También, que siempre está aquí presto para coordinar aquí el programa y disponer los espacios propios para realizarlo. Pues no me queda más que agradecer. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, es un gustazo estar aquí siempre en estas charlas y convivir con el público.
Y bueno, no, yo les agradezco mucho a ustedes. Es un tema interesantísimo. Quedan muchísimas cosas. Y recordarle al público que la próxima sesión vamos a tener, el próximo jueves vamos a tener una segunda sesión donde esperamos interactuar aquí con el público, así como lo hacemos y lo acostumbramos. Entonces, pues es un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Entonces, pues no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias aquí por su atención. Les recordamos checar la cartelera del Ágora de la Ciudad y, por supuesto, la del Instituto Veracruzano de la Cultura, donde ya hay un montón de actividades culturales que los distintos recintos ya están ofertando. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias. Hasta luego.